Como siempre, les pido que tomen notas y hoy también les pido que no se dejen distraer de nadie ni de nada. El tema que el Señor me ha dado para hablarles a ustedes, para compartir con ustedes, es el siguiente. No es portarse bien delante de Dios. No es portarse bien delante de Dios. No basta mostrar un buen comportamiento delante de Dios. No es suficiente tratar de portarse muy bien delante de Él. No es importante asumir una buena y correcta conducta delante de Dios. Eso no basta. No es suficiente. No es genuino. Ni tiene la importancia que demanda la santidad, la gracia y el amor de Dios. La santidad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios para tu vida demanda algo genuino y no de apariencias. Algunos se escudan diciendo: yo vivo para agradar a Dios. Él lo sabe todo y solo a Dios le rindo cuentas. No tengo que rendirle cuenta a los hombres. Pero lamentablemente, muchos de los que dicen eso, sus hechos dicen otra cosa muy distinta a lo que ellos con su boca dicen. Y posiblemente tú lo has dicho una u otra vez. Esa es una excusa, una manera de quitarnos de encima a alguien que quiera exhortarnos o hacernos ver lo que no anda bien. Hacer eso, amados míos, es solo de humanos, no procede de Dios. Hacerlo nos lleva a la apariencia, a la hipocresía, a la falsedad delante de Dios, pero también delante de los hombres. Tarde o temprano los demás se dan cuenta que lo que dijimos no era cierto, que lo que hicimos no concuerda con lo que aparentamos ser. Y todo eso ofende a Dios. Y algunas veces lo hacemos en el nombre de Dios. Por lo que yo les estoy invitando a tomar en serio la enseñanza de la palabra de hoy. Hagámonos entonces la siguiente pregunta. ¿Qué es entonces lo correcto para con Dios? ¿Qué es entonces lo correcto para con Dios? ¿Qué dice la palabra? Amados míos, no es adoptar o asumir una conducta correcta, es ser una conducta correcta. ¿Ven la diferencia? No es asumir, no es adoptar una conducta correcta, es ser una conducta correcta. ¿Ven la diferencia? Ya se me están quedando callados. Lo correcto para con Dios, lo que va en concordancia con su santidad, su gracia y su amor, es que seamos nuevos hombres
y nuevas mujeres, hijos de Él, con un carácter nuevo, nuevas obras, nuevas acciones, nuevos frutos que nos identifiquen realmente con lo que somos, hijos del Dios Altísimo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué es lo que realmente desea Dios de mi vida y de tu vida? ¿Cuál es el legítimo testimonio que debemos presentarle a nuestra propia familia, en nuestro hogar, en la oficina, en el lugar de trabajo, donde quiera que estemos? No es adoptar conductas, es ser una conducta que le agrada a Dios. Nuevos hombres, nuevas mujeres, con un nuevo carácter, con nuevas obras, con nuevas acciones, con nuevos frutos que proceden de Dios y no de nosotros, que los produce Dios y no nosotros, no por nuestro esfuerzo, no porque asumamos una posición, sino porque somos, porque tenemos una posición en Cristo diferente. Abran sus Biblias en Efesios 2, versículos 9 y 10. Voy a leerlo en la palabra de Dios para todos. Y observen lo que nos dice esta palabra. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido. Nadie ha buscado la salvación. Nadie la ha conseguido por su propia fuerza. Pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Si alguien dice eso, está negando la eficacia del amor, de la gracia de Dios, que nos envió a su Hijo para buscarnos a nosotros, para salvarnos, pero no es obra de nosotros. El texto continúa diciendo, nosotros somos obra de Dios. ¿Qué somos? Dígalo en voz alta, ¿qué somos? Obra de Dios. Creados en Jesucristo, ¿para qué? Para realizar buenas obras que Dios ya planteó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. No son las obras que a mí me parece, no es el sueño que yo tengo, no es la visión que yo tengo, es lo que ya Dios de antemano ha determinado que yo sea y que yo haga. ¿Notan la diferencia? Estamos llenos de predicadores que nos hablan de tener sueños y darlo todo, esforzarse el 100% por lograr sus sueños. Yo no puedo producir un sueño, ya Dios ha dado lo que yo soy y lo que yo debo hacer. Debo preocuparme por vivir como Dios dice que soy y hacer lo que Dios de antemano ya me ha encomendado hacer. Esa es mi visión, ese es mi sueño, ese es mi ideal, eso es lo que Dios ha dicho que yo sea y que yo haga, y delante de eso es lo que yo debo hacer. Eso es lo que yo debo hacer, ser y hacer lo que Dios me ha dicho. Pero hay un divorcio enorme, grande, en la vida de muchos creyentes que aún no saben lo que realmente son en Cristo y menos saben lo que el Señor quiere hacer en sus vidas y a través de sus vidas. Hay un divorcio en el estudio de la palabra, hay un divorcio
en la oración, en la adoración, en la comunión con Dios. No hay conocimiento nuevo diariamente. No hay inspiración del Espíritu. No hay revelación, iluminación del Espíritu conforme la palabra en la vida de muchos creyentes. No saben qué hacer, no saben cómo vivir, no saben lo que son y terminan haciendo lo que el mundo hace. Una cosa, amados míos, es hacer lo bueno, como buenas obras y tener buenos frutos por nosotros mismos, delante de Dios y delante de los hombres. Y otra cosa muy distinta es ser completamente nuevos y buenos para con Dios, aceptar y vivir lo que ahora somos en Cristo, de modo que todo lo que hagamos sea producido de lo nuevo y bueno que somos, tal como la palabra de Dios lo enseña. Que todo lo que somos y que todo lo que hagamos sea producido por Dios mismo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. No es el esfuerzo mío, es la gracia de Dios que se manifiesta en mi vida por mi comunión con Él, y fluye su presencia y sus acciones a través de mí, a través de ti. Es recibir para dar, para vivir y para dar. Voy a leer un versículo muy conocido en dos versiones. Segunda a los Corintios 5:17. Primero lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea y después lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Oigan lo que dice en la Reina Valera contemporánea. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. No es que va a ser, es que ya es. ¿Qué cosa? El hombre, la mujer que verdaderamente está en Cristo, ya es una nueva creación. ¿Y qué más dice el texto? Observen con cuidado, que eso tiene que ver con tu vida y tiene que ver con la mía. Dice: atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Así es la obra de Dios perfecta. Esa no es obra del hombre, esa es obra de Dios. Ya es una nueva creación. La creación antigua ya ha pasado y ahora todo es hecho nuevo en tu vida en Cristo Jesús. Todo es ¿qué? Dígamelo en voz alta. ¿Qué es? Nuevo. Todo en Cristo es nuevo. Eso es lo que yo soy, eso es lo que tú eres. Una nueva creación, una nueva criatura, pero no en la religión, no en tu fuerza, no en tus sueños, no en tus planes, sino única y exclusivamente en Cristo Jesús. Solamente en Él, tú y yo. Él es el que nos garantiza que realmente somos una nueva creación. Y la Internacional dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. No es que va a llegar. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos creen que ustedes son nueva creación en Cristo? No es la teoría, no es saber lo que la Biblia dice, es aceptar que yo soy una nueva creación en Cristo. Acéptalo. Con el solo hecho de aceptarlo,
ya comienzas a darle el lugar al Espíritu Santo para que Él siga obrando en tu vida. Créelo. No te pongas a mirar el pasado. No te pongas a mirar tus debilidades, tus problemas, tus dificultades. No te acuses más. Ahora acepta que tú eres una nueva creación. Eso sí, pregúntate si estás viviendo como tal. Y si no estás viviendo como tal, hay que cortar con el pecado y con todo aquello que impide que uno viva como una nueva creación en Cristo Jesús. ¿También les queda claro eso? Vamos a ver en la Biblia qué es lo bueno que debe producir ese nuevo ser en Cristo. ¿Qué es lo nuevo que yo debo producir en Cristo Jesús? Si yo soy una nueva creación, una nueva criatura, ¿qué es lo nuevo que yo debo ser y que yo debo producir? ¿Están interesados? El Señor Jesús lo hizo en forma de promesa. Yo quiero que abran sus Biblias, por favor, en Juan 7, 37 al 39. Voy a leerlo en versión internacional. ¿Qué es lo bueno que debe producir ese nuevo ser en Cristo? Dice, el Señor Jesús lo prometió de esta manera: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie con autoridad y delante de la multitud exclamó. ¿Y cuál fue su exclamación? Si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. ¿Y cuál fue la promesa? De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que debe brotar del nuevo ser en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que debe brotar del hombre nuevo en Cristo? De la mujer nueva en Cristo. ¿Qué es lo que debe brotar? Eso no es para predicarlo nada más. Eso no es para decir cosas bellas de la palabra. Jesús se colocó de pies y con esa autoridad exclamó, voz a cuello, levantó la voz, gritó ante la multitud para decirles: si alguno tiene sed de mí, si alguno necesita de mí, venga a mí y beba. Y luego dice, del que cree en mí. ¿Cuántos creen en Jesús? Del que crea en mí, de su interior brotará ¿qué? Ríos. ¿Ríos de qué? De agua viva. El agua viva corre libremente. ¿Y de qué agua viva estaba hablando? Dice, con esto se refería ¿a quién? Al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Más tarde, un día el Señor llegó a tu vida y tú ahora eres creyente, crees en Él ahora. Y tú has recibido al Espíritu Santo. Porque hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Quiero que observes lo siguiente, por favor. Ríos de agua viva. Y dice el texto que se refería ¿a quién? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Ríos de agua viva. Agua viva.
agua pura, agua santa, agua purificadora, agua santificadora, agua que limpia, agua que purifica, agua que santifica, porque es el agua que procede del Espíritu Santo de Dios. Ríos de agua viva para saciar la sed de amor que mucha gente tiene. Y Dios quiere saciar la sed de amor, de gozo y de paz en esa gente a través de los que creemos en Él, a través de los que somos nueva creación en Cristo Jesús. Primero, Dios quiere que lo disfrutemos nosotros, pero también quiere que fluya, que corra su amor, su gracia, su bondad, su gozo, su paz en mi vida y a través de mi vida, de mis acciones, de mis palabras, y que mucha gente encuentre en Cristo cómo saciar la sed espiritual que tienen, la sed de amor, la sed de paz, la sed de gozo. Y tú y yo estamos llamados para dejar que el agua corra hasta ellos, que fluya hasta ellos. Pero si nosotros no somos conscientes, no aceptamos lo que somos ahora en Cristo, porque no estamos viviendo plenamente en Cristo, ni nosotros recibimos y tampoco le damos a los demás. Y esa gente se está muriendo de hambre, se está muriendo espiritualmente, se está muriendo porque nadie les ama, desean ser amados, desean tener el amor, desean tener paz, desean tener reconciliación con Dios, desean el perdón de sus pecados, pero yo estoy estancado, yo me he convertido en una piedra de tropiezo que impide que el fluir del Espíritu llegue a ellos. Y no puede seguir haciéndose así. Ya es tiempo de aceptar la palabra, de identificarse con la palabra, de saber que la palabra es mi guía, que la palabra es mi orientación, que mi palabra me marca el camino por donde debo andar, pero primero vivir para luego andar. No podemos seguir tomando la palabra de manera religiosa e intelectual, casi para predicársela a otros, pero no vivirla nosotros. Ríos de agua viva que deben reposar en nosotros para que salgan de nuestro interior, de nuestro nuevo hombre en Cristo, como por ser ellos producidos por el Espíritu Santo. Ese es el río que produce el Espíritu, el río de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese río es fruto del Espíritu Santo. Nadie puede producir eso. Decir palabras, yo te amo, como es común decirlo entre los creyentes, te amo en el amor de Cristo. Una frase que suena bonita, pero que a la hora de la verdad no tiene ningún significado. Porque no es decir frases, ni tampoco es vivir de buenas intenciones. Es tener conciencia que somos una nueva creación y que el Espíritu produce ese amor con el que verdaderamente debo amarme a mí mismo, debo amar a Dios y debo amar a los demás. Y necesitamos estar en la fuente. Necesitamos estar llenos del que lo produce. Necesitamos siempre estar en Cristo. Y siempre llenos del Espíritu Santo.
Y esto es muy serio. Miren ustedes cómo el Señor Jesús nos ilustra esto en su palabra. En Mateo 12, 33 y 35. Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Mateo 12, 33 y 35. Dice Jesús: si el árbol es bueno, también su fruto es bueno. Amados, ¿dónde está el énfasis primero? ¿En el fruto o en el árbol? Si el creyente es nuevo y es bueno, ¿el fruto que produce cuál es? Bueno. ¿Por qué? Porque en Cristo es nuevo y es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Así lo ilustra el Señor Jesús. Y continúa diciendo la palabra de Dios por boca del Señor Jesús: pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. El árbol se le conoce por sus frutos. ¿Cómo se conoce el árbol? Los frutos hablan más que las palabras. Los hechos son más contundentes que las palabras. Y luego Jesús dice en el 35, el hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro que tiene guardado por allá en algún lugar. ¿Así dice? El buen tesoro que está ¿dónde? En su espíritu, en su ser, porque es un nuevo ser. El hombre bueno saca buenas cosas del tesoro que tiene en su corazón. ¿Y qué más dice Jesús? El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, allí también murió el viejo hombre. Fue crucificado. Y el viejo hombre no resucitó. Pero triste y lamentablemente, los malos deseos del viejo hombre todavía hacen parte de nuestra naturaleza, de nuestro cuerpo, y por eso se manifiestan diariamente en nosotros. Y las manifestaciones del viejo hombre en mi cuerpo no las puedo manejar yo con ninguna práctica religiosa. Para poder vencer los deseos y que ellos no me dominen, sino que yo los pueda dominar, el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos diariamente, como lo vamos a aprender dentro de un momento, ser llenos permanentemente del Espíritu Santo de Dios. Dice que del hombre bueno sale un buen tesoro. Y hablando de tesoro, Pablo nos dice algo acerca de ese tesoro. Allá en segunda a los Corintios 4, 5 al 7. Segunda a los Corintios 4, 5 al 7 en Reina Valera contemporánea. Dice así: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor, y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Interesante esto. Proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos nosotros como siervos de ustedes por amor al Señor. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero hablando del tesoro, entonces dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros.
¿Les queda claro, amados? ¿Les queda claro? ¿Les queda claro? Dice que el tesoro, que se refiere al Espíritu Santo, al poder de Dios, está en vasos de barro. Y eso es lo que somos nosotros, un vaso de barro. Pero allí está la presencia del Espíritu Santo. Y Dios lo ha hecho así para que toda manifestación del poder de Dios sea dada a conocer a través de nosotros. No por nosotros, sino por el poder de Dios. La vida que tenga cambios diariamente no depende de que usted está produciendo los cambios y que usted está detrás de los cambios. Permítame decirlo. Yo en mis problemas de pecado, de debilidad, de vivir conforme a la carne, hice en la vida todo lo que ustedes menos se imaginan para ser libre. Y nunca lo pude hacer, y nunca lo logré. Hasta que Dios por su palabra ha venido iluminándome y haciéndome entender que esa no es obra de la religión ni del hombre, sino que solo es poder de Dios, que transforma, que limpia, que perdona, que santifica, que purifica al hombre que anda en pecado, que reconoce su pecado, que no quiere andar en pecado y que vuelve a Jesucristo. Hoy les puedo hablar con autoridad, con la autoridad de la palabra. ¿Quieres ser un hombre libre? ¿Una mujer libre? ¿Quieres ser un hombre nuevo? ¿Una mujer nueva? Tienes que mantenerte en Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, con un corazón dispuesto a creerle, a considerarte como Él dice que es y permitir que Él te use haciendo la obra que Él quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. No hay otra, hermanos. No hay otra. Una sola forma de actuar de parte de Dios. Y la palabra nos la está diciendo. Por favor, ahora observa esto otro. El mango produce arroz. ¿Qué produce? Mango. El níspero produce níspero. El zapote, ¿qué produce? Zapote. Y así cada árbol según su especie. Pero cada fruto identifica el árbol, ¿cierto? Así lo dice el Señor Jesús. Nuestras vidas y nuestras acciones dicen quiénes somos. Las dicen, aunque nos engañemos a nosotros mismos, las dicen delante de Dios y delante de los hombres. Por tal motivo, cada persona que no está y que no permanece en Cristo no puede dar frutos genuinos. Y ahí tenemos Juan capítulo 15. Y también tenemos estas escrituras del apóstol Pablo en Colosenses 1, 28 y 29, Nueva Versión Internacional. No dejen de leer Juan 15, 1 al 17. Vamos a ver algunos versículos de ese pasaje más adelante. Pero en Colosenses 1, 28 y 29 dice: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Ningún pastor puede ser instrumento de Dios
para que la vida de los creyentes sea fortalecida y transformada con palabrerío humano, usando la Biblia en la carne, jamás se va a producir en eso. Para que los creyentes de la iglesia sean transformados por el poder de Dios, los líderes, los pastores, tenemos que estar sujetos al poder del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que obre en el corazón de cada uno de los oyentes. Y eso es lo que dice el apóstol allí. El apóstol está diciendo, no nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos lo que queremos, predicamos a Jesucristo. Y queremos presentar ante Dios a todos estos creyentes perfectos delante de Él, en Él. Y en eso me afano, y por eso trabajo, y me esfuerzo por hacerlo, pero sabiendo que no soy yo, sino que es el poder de Jesucristo que hace la obra en los oyentes a través de lo que les enseño y les predico. Así decía el apóstol. Y por eso pueden tener la garantía de que Dios quiere transformar tu vida en una vida de santidad. Hay otro texto bíblico que se encuentra en Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 hasta el 31. Lo voy a leer en Reina Valera. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Toda la obra de Dios es en Cristo, por la voluntad de Dios y el Espíritu Santo. Siguiendo con la carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 2 al 5. Abran su corazón a la palabra. Tomen notas para estudiarlo en casa. Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que buscamos esta mañana, que la fe de cada uno de ustedes en Cristo Jesús no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Y eso es lo que anhela mi corazón, y eso es lo que estoy predicando y lo que estoy enseñando, porque Dios quiere que sea así en mi vida y en tu vida. Hombres nuevos, mujeres nuevas, un nuevo carácter, nuevas acciones, nuevas obras, nuevo fruto, y todo procedente de Dios. ¿Estamos? Eso es lo que el Señor quiere.
Y quiero ir concluyendo con algo muy especial. No se me salgan porque el final siempre es mejor. Tenemos en cuenta nosotros las instrucciones impartidas por el Señor Jesucristo a los apóstoles y a nosotros también. Es una de las cosas que tú debes tener en cuenta. Toda instrucción, toda palabra que tú lees del Señor Jesucristo o de los apóstoles es para tu vida, es para mi vida, es para tenerla en cuenta. Y yo quiero invitarles a ver algunas cositas que aparecen en la palabra de Dios. Vamos a buscar. Dice así, déjenme darles unos pensamientos. Dice, Jesús continuó diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. ¿Ya saben dónde estamos? Jesús continuó diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. La única vid. No dijo, yo soy una de las tantas vides. Yo soy, ¿qué cosa? La única vid verdadera. Nadie más. Y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Y continúa. Si ustedes se mantienen unidos a mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Si se mantienen. Y mantener no es los domingos nada más, ni el día del ayuno, ni del día del retiro espiritual. Mantener es ¿cuándo? Ayúdenme. ¿Cuándo? Siempre, todos los días, en todo lugar, en el medio en el cual nos movemos, la profesión que tengamos, las responsabilidades que tengamos. Él dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús dice la verdad? ¿Dice la verdad del Señor Jesús? ¿Cumple el Señor Jesús su palabra? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. ¿Quién lo dice también? ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor Jesús. Él lo dijo. Y esa es verdad. Si no te mantienes unido a mí, todo lo que hagas se parecerá, pero no es genuino. Lo genuino tiene que darse si tienes comunión conmigo. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pida, todo lo que le pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como mis discípulos,
como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes, satisfecho de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre. Así como mi Padre me ama, porque yo le obedezco en todo. Les digo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. ¿Cuántos han experimentado en sus vidas el amor de Jesucristo? Él dice que así como yo experimento su amor, así tengo que amar a los demás. Pero el secreto está en el versículo 4. Permanezcan, ¿qué? Unidos a mí y yo unidos a ustedes. Las últimas dos citas bíblicas que quiero que escuchen, las voy a decir de esta manera. Todo lo que hoy hemos aprendido aquí son principios del reino de Dios. Primero es ser un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva creación en Cristo. Segundo, que toda la obra de Dios sea hecha por el Espíritu Santo en Cristo, para gloria de Dios, a través de cada uno de nosotros, sus hijos, nacidos de Dios, porque así dice la palabra en Zacarías 4:6. Yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu, lo ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cómo actúa Dios? A través del ejército, de la fuerza, del hombre, de los ejércitos, a través de la sabiduría humana, a través de todas las capacidades humanas. No, Él dice, yo actúo por medio de mi espíritu. Y la última cita la he dejado a propósito para que selle esta palabra de Dios con un toque especial. Efesios 5, 15 al 20. Efesios 5, 15 al 20. Dice, por tanto, cuidado con tu manera de vivir. ¿Quién necesita tener ese cuidado? Ayúdame. ¿Quién? 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 Individualmente, ¿quién? ¿Qué necesitamos? Cuidar nuestra manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como ¿qué? Aprovechen bien el tiempo. Y quiero decirles con toda la honestidad y sinceridad, cada uno de ustedes, incluyéndome, debemos tener un cuidado muy especial de cómo estamos invirtiendo el tiempo en estos días. ¿Cuántas horas perdemos en cosas que, aunque son buenas, no me edifican? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino. Hay un estudio muy extenso sobre esta frase, no se emborrachen con vino. El texto originalmente habla de tomar licor, pero también se presta como una ilustración de emborracharse con el mundo y con la carne y con los placeres de la vida. Aparte de esto, entonces el Señor nos manda, no se emborrachen con vino.
en lo cual hay desenfreno. Más bien, ¿qué cosa? Ayúdenme, ¿qué cosa? Díganlo, grítenlo. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mantenerme como lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Yo quiero que ustedes vean, todas las manifestaciones tienen síntomas, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando usted tiene alguna manifestación de dolor, de cualquier cosa, va al médico y lo primero que el médico le pregunta es cuáles son los síntomas, ¿cierto? ¿Cierto o no? El médico le pregunta, ¿qué tienes? ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Qué es lo que se manifiesta en tu cuerpo? Pues miren ustedes lo que pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Observen lo que ocurre cuando estamos llenos del Espíritu, y esto es una medida. Dice, hablen entre vosotros ¿con qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno está lleno del Espíritu, el vocabulario cambia, ¿sí o no? Ya no se oyen palabras sucias ni mundanales. Se oye un lenguaje de verdad, de honestidad, de pureza, de santidad, que glorifica al Señor. Otra manifestación, otro síntoma de la llenura del Espíritu Santo es que ya no hay quejas. Ahora le damos gracias a Dios por todo. Dice el texto, ¿sí o no? Somos agradecidos y reconocemos el señorío de Jesucristo. Y reconocemos su voluntad aun cuando no lo entendamos. Y podemos decir, no entiendo lo que me está pasando, Señor, pero te doy gracias porque tú estás en control de ello. No entiendo por qué me trata a esa persona como me trata. Pero no me toca a mí ahora eso. Me toca darte gracias porque alguna enseñanza hay en medio de esta circunstancia. No entiendo por qué yo trato de buscar tu rostro y te adoro y te bendigo y me lleno de tu presencia, y cuando salgo lo que salgo me encuentro es problema. Dele gracias a Dios, porque si no hubiera estado en ese tiempo a solas, no hubiera podido vencer estos problemas. Dios lo está preparando para que le haga frente a la vida. ¿A cuántos les ha hablado Dios hoy? ¿A cuántos? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? Salir de aquí diciendo, qué bonita palabra. No hay necesidad de eso. Debemos salir de aquí preguntándonos si estamos dispuestos a hacer lo que Cristo ya ha hecho. Hombres ¿qué? Nuevos, y mujeres ¿qué? Nuevas. Llenos del Espíritu Santo, para que se produzca en nosotros, para que salten de nosotros vida nueva, ríos de agua viva, de pureza, de santidad, de amor, de humildad, de sencillez. Una vida totalmente nueva, que la gente pueda ver que nuestro olor es la presencia de Cristo en nosotros. Que nuestro vocabulario es, como lo identificaron aquella noche, este es de Él, porque habla como Él. Que no nos digan, este es aleluya, este es evangélico. No, que nos digan, este es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Nadie puede ser como este hombre si Dios no está en su vida. Nadie puede ser como esta mujer si Dios no está en su vida. Y lo que yo veo en este hombre y lo que yo veo en esta mujer es que Dios está en él. Así que cuando Él me habla a mí me gusta escucharlo, porque me habla con la verdad. Habla diferente a los demás. Es diferente a los demás. Pero no se llene de orgullo, porque quien lo está haciendo es el Señor. Necesitamos un pueblo lleno de la presencia de Dios. Y comienza en la vida íntima y personal de cada uno. No es el domingo aquí,
es allá en tu vida privada, es allá donde tú te mueves, allí es donde necesitas tener esa comunión con el Señor. Yo sé que Dios nos ha hablado porque nos ama y porque Él es fiel a su palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Déjeme terminar diciéndole lo siguiente. Jesús dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y Jesús dijo: hay 4 terrenos donde cae mi palabra. ¿Qué terreno eres hoy al recibir esta palabra? Jesús lo sabe bien, perfectamente, quién tiene un corazón dispuesto para Él y quién no. Colócate de pies, por favor. Manténganse allí, no estén caminando, no estén por aquí, por allá. El grupo de alabanza venga acá a dirigir una alabanza. ¿Qué hace uno cuando recibe algo como lo que hemos recibido hoy? ¿Qué es lo primero que hace? Entonces comiencen a darle gracias a Dios y a decirle: Señor, mira, esta es mi situación y yo quiero que tú trates con mi vida, porque tú no me has hablado hoy por hablarme, tú me estás direccionando, tú me estás tratando, tú me estás diciendo lo que tengo que hacer. Necesito alabanza aquí, por favor. Por favor, vamos a darle gracias al Señor. Gracias al Señor. Dele gracias ahí donde está. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Mira, el Señor está aquí. Su Espíritu Santo está allí en tu vida. Está tratando contigo ahora. Créelo y deja que Él haga lo que Él quiera contigo. Ábrele tu corazón. Ríndete a Él. Créele. O shalama habashita laboro agisis enehuru disteri abacabo story leis. Bendito seas tú, Señor, que has hecho los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que eres poderoso para cambiar la vida de quien viene a ti. Oh rababusteria, anda la boyustevi, anda loba dacais. Nada hay imposible para ti, Señor. Tú eres el Dios que todo lo puede. Oh Señor Jesucristo, tú eres el que resucitó de los muertos y al resucitar has mostrado que tienes todo poder y nada hay imposible para ti. Y tú quieres una iglesia redimida, una iglesia santa, una iglesia llena de tu presencia, Jesús. Oh Shama Budi disteis. Gracias, Señor. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Oh, Basama, Habayuriste, Guayhamara Kusteri, Hadalobadasais. Bendito seas tú, Señor, por los siglos de los siglos. Bendito tú que eres el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios que se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Señor Jesús, gracias porque tú eres la evidencia más grande de la existencia de Dios el Padre. Oh, Salabaji de gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Él quiere que tú le des gracias. Él desea que le des gracias. Dale gracias, dale gracias. Adóralo, bendícele, deleítate en Él, deleítate en Él, deleítate en Él. Aleluya. Comienza.